llegaron recién, la idea es empezar a resolver la guía número 3. Acá hicimos el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 lo que pide es que se haga un gráfico de solubilidad versus temperatura. Entonces, en el eje vertical pusimos solubilidad y en el eje horizontal pusimos temperatura. Hay que hacerlo para diferentes solutos. Los solutos son oxígeno, CO2, dióxido de carbono y nitrógeno. Nosotros hicimos el de nitrógeno entre todos. Para hacer el de nitrógeno, bueno, ponemos los valores, estos valores en el eje de las y en el eje horizontal. Y en el eje vertical, vertical. Y en el eje horizontal pusimos los valores de temperatura. Por ejemplo, el primer punto son 100 grados, entonces ¿qué hicimos? Subimos con 100 grados hasta 0,0231, que según esta escala estará por aquí más o menos. Entonces ahí encontramos el primer punto. Bien, el segundo punto, ¿cuál es? 200 grados y 0019. Entonces subimos con 200 grados hasta llegar acá, que fíjense se intercepta con el 0019 que está más o menos ahí cerca del 0020. Y así hicimos también con el punto 3. El punto 3 son 400 grados, subo con 400 grados, me encuentro con la intersección de 0013, que el 0013 estará por ahí, fíjense muy cerca del 0015, y así vamos encontrando cada uno de los puntos. Después, ¿qué hay que hacer? Simplemente unir y encontrar la curva de solubilidad. Unirla con una curva suave, ¿no? Por ejemplo, en el punto 5, si quieren, como para terminar, teníamos 800 grados y solubilidad de 0066. Entonces subo con 800 y corto en 0066 que está por ahí. 0066 está un poquito más arriba del 005. ¿Sí? Entonces ahí están todos los puntos, los uno con una traza suave, me dio la curva de solubilidad. ¿Qué puedo decir de esta curva de solubilidad? El soluto es gaseoso. O sea, aparte lo veo porque el nitrógeno todos sabemos que es gaseoso. La curva me dio bien. Porque ¿qué pasa en un soluto gaseoso? A medida que incremento la temperatura, me voy moviendo para allá, la solubilidad baja. Por lo mismo que les explicaba antes, yo tengo la solución. Y supongamos que estas azules son el nitrógeno. Si yo incremento la temperatura es porque le estoy agregando energía al nitrógeno en forma de calor. O sea, le estoy agregando calor. Con eso incremento la temperatura y le doy la energía al nitrógeno para que salga, para que se escape, se evapore, se vaya. Entonces estoy desfavoreciendo la solubilidad. La solubilidad, que era, recuerden, era la cantidad de soluto que se puede disolver en el solvente. Esta energía que yo le doy permite al soluto azul vencer la presión atmosférica, la presión del aire y escaparse, ¿sí? Esta sería, de estas en verde, la presión atmosférica. Entonces, si la curva me da decreciente, el soluto es gaseoso. Ahora, si yo estoy haciendo el examen, supónganse, sé que el soluto es gaseoso y la curva me da al revés, es porque estoy haciendo algo mal. Entonces es un indicador. Yo tengo que poder relacionar la teoría con la práctica, ¿sí? Es muy claro que si el soluto es gaseoso, la curva tiene que darme así como me dio acá. Bien, si fuera un soluto sólido, la curva va a dar al revés, ¿ok? Eso tiene que estar muy muy claro. A ver, bueno, con esta parte de la guía me pide que explique las diferencias entre solubilidad y velocidad de disolución. Entonces, la diferencia siempre va a radicar en lo que es la definición, ¿sí? La solubilidad es la capacidad que tiene un solvente de disolver un soluto, ¿sí? O sea, esa es la definición de solubilidad. Y la velocidad de la disolución es justamente lo que dice la palabra, ¿no? Es la velocidad con la que el soluto se va disolviendo en el tiempo, en el solvente, ¿no? Entonces ahí está la diferencia. La solubilidad me habla de la capacidad del solvente para disolver al soluto. Y la velocidad de disolución me habla la rapidez con la que se disuelve el soluto en el solvente. ¿Se entiende esa diferencia?
Bueno, cualquier cosa hablen. El B, solución insaturada y solución saturada. Bueno, la solución insaturada es la que tiene muy poco soluto y mucho solvente. Por eso está insaturada. Y la solución saturada, la diferencia es que la solución saturada tiene, digamos, la máxima cantidad de soluto que admite el solvente, ¿sí? A ver, vamos a ir anotando acá. Solución. ¿Podría repetir las definiciones, por favor? Sí, vamos a anotar. Entonces, solución insaturada. Ya, hay muy poca cantidad de soluto y mucho solvente. Es como un ejemplo sería, tengo muy poca sal y mucha agua cuando hago la solución. Y está insaturada, ¿sí? O sea, no, si yo tomara esa agua no sentiría el gusto a esa sal porque está insaturada. En cambio, una solución saturada tiene la cantidad máxima de soluto en solvente. Es decir, ¿qué pasa cuando una solución está saturada? No admite más soluto. Es decir, el soluto, acuérdense, tomemos como ejemplo la sal y el agua. Si yo agrego un poco más de sal y la solución está saturada, va a empezar a aparecer en el fondo como un precipitado. Es decir, lo que voy a ver yo es un recipiente. Si la solución está saturada y agrego un poquito más, va a empezar a aparecer acá en el fondo todo ese exceso. ¿Bien? Hoy no, la borré. No, perdón. Eso es lo malo de esto. Bueno, les queda grabado. Después véanlo cuando esté grabado, se lo subo. Sigamos. Si no, vamos a estar acá todo el día. Ya definimos solución saturada. Ya definimos solubilidad y velocidad de disolución. La solubilidad habíamos dicho, para que quede anotado, solubilidad es la capacidad del soluto de disolverse en el solvente. Y la velocidad de disolución o la velocidad de solución es lo mismo. Es la rapidez con la que se disuelve el soluto en el solvente. Solución saturada ya lo vimos. Solución sobresaturada. Una solución sobresaturada es la que tiene mucho más soluto de que el solvente puede disolver. Tiene mucho más soluto que el solvente puede disolver. Es cuando yo agrego demasiada sal al agua, empieza a aparecer el precipitado, pero se dice que está sobresaturada porque yo lo que puedo hacer es revolverla, mezclarla, y de esa manera logro que esa sal se disuelva por un momento. Si yo después dejo quieto ese vaso, la sal va a volver a aparecer como precipitado. A ver, un ejemplo más fácil. Imagínense cuando van a la playa. Tienen un vaso con arena y agua. Si ustedes agitan la arena y ese vaso con arena y agua, lo agitan muy fuerte, van a ver que se forma una solución marrón. Ahí está sobresaturada. Pero si después ustedes dejan reposar ese vaso, van a ver que la arena se va a ir al fondo y va a aparecer el precipitado, va a quedar en el fondo del vaso. Entonces, ahí estamos viendo, en el momento que yo forcé agitando, logré hacer una solución sobresaturada. ¿Ok? Bueno, lo puedo ver. Miren el vaso de agua Ahora los micrófonos, chicos, me contestan. Miscible y miscible. Algo que es miscible es algo que puedo disolver. O sea, es cuando puedo disolver cualquier cantidad de soluto en solvente. Inmiscible es lo contrario. No puedo disolver. Inmiscible
no puedo disolver soluto en el solvente. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda de esto? Si no hay dudas, no van a decir nada, sigo. No, profe. Bueno, ahora vamos a hacer el que sigue. Dice, en base a las siguientes estructuras, analice y responda. Tenemos el cloruro de sodio y tenemos el cloruro de sodio que es la sal de mesa y tenemos la sacarosa que es el azúcar. Dice, la solubilidad depende de la polaridad. Se afirma que los componentes polares se disuelven en otros de la misma naturaleza. Por ejemplo, la sal de cocina, cloruro de sodio, se solubiliza en agua, porque ambos compuestos son polares. Explica qué sucede con la disolución de agua y azúcar si esta última es un compuesto poco polar. Bien, como les dije, el azúcar es la sacarosa, esta que estoy marcando acá. ¿Qué pasa? La sacarosa, o como ustedes ven, es una estructura de carbono, es una estructura orgánica. A ver, ¿de dónde proviene la sacarosa? ¿Alguien me puede decir? ¿De dónde proviene el azúcar? De la caña de azúcar, que es algo orgánico, un compuesto orgánico, que por lo tanto su estructura tiene carbono. Fíjense que al tener carbono forma estos anillos cíclicos. Pero ¿por qué entonces nosotros en las clases anteriores habíamos dicho el concepto semejante disuelve a semejante? Es decir, si yo quiero disolver algo orgánico, tengo que usar un solvente orgánico. A ver, el agua es un solvente inorgánico, sin embargo, puede disolver a un componente orgánico como es la sacarosa. Recuerden, lo orgánico siempre tiene estructuras de carbono, lo inorgánico es lo que no tiene estructuras de carbono. La fórmula del agua es H2O, por lo tanto es inorgánica. Bien, mientras que esto es orgánico, la sacarosa es orgánica, porque tiene ¿qué cosa? Carbono. El agua es inorgánica, justamente porque no tiene carbono. Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, la respuesta está... No sé si alguien me quiere dar la respuesta. No, nadie quiere dar la respuesta. La respuesta está en que tenemos estos grupos. Estos se llaman grupos funcionales. Grupos hidróxidos. ¿Sí? Estos grupos son los que tienen carga, chicos. Acá, recuerden de las clases anteriores, por eso es importante repasar las clases anteriores, que el oxígeno es más electronegativo, por lo tanto atrae más a los electrones de la unión que el hidrógeno. El oxígeno como que es egoísta, se deja todos los electrones para él, mientras que el hidrógeno es como muy bueno y lo cede y le dice, tomá, dejate los electrones, por eso se queda con carga positiva. Porque al perder una carga negativa, ¿qué pasa? Queda con carga positiva. Y el oxígeno al ganar la carga negativa, queda con carga negativa. Y esto se repite acá en cada uno de los grupos funcionales. ¿Sí? En realidad son grupos, grupos hidróxidos, dejémoslo así, para no complicarlo más. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces ahora el agua, que el agua también tiene una estructura polar, la molécula de agua es así, oxígeno, hidrógeno, con dos hidrógenos. Bueno, acá tiene el oxígeno que tiene carga negativa y los hidrógenos carga positiva. ¿Qué va a pasar? Estos señores hidrógenos van a ir a ponerse ahí, se van a unir ahí, mientras que el señor oxígeno va a ir a colocarse ahí. Y de esa manera el agua va envolviendo a la sacarosa, la va a ir rodeando, acá como estoy pintando en azul, y va a lograr que se forme la solución. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Esto es una pregunta de examen. Todo eran preguntas de examen. Bueno, si queda claro, lo borro. Igual va a quedar grabado, pero ahí pueden sacar una captura de pantalla, un print y ya está. Vamos con el 4. El 4 dice, la cantidad de una sustancia que puede disolverse en determinados mililitros de agua siempre es limitada. Imagina que tienes un vaso de 250 mililitros. Si adicionamos una cuchara de azúcar, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Tengo un vaso
y le agrego una cucharada de azúcar. ¿Qué sucede? ¿Qué formo? Una solución. Una solución, ahí está la respuesta. Es una mezcla homogénea porque no voy a poder distinguir las fases. Ahora me dicen lo siguiente, ¿qué ocurriría si adicionamos posteriormente 10 cucharadas más de azúcar? Es decir, acá por 10. Bueno, no quiero dibujar las 10. ¿Qué va a pasar con la solución? ¿Eh? Saturada. Se va a saturar y probablemente si yo se va a saturar va a aparecer un precipitado y probablemente la pueda hacer sobresaturada si la mezclo. ¿Se acuerdan el ejemplo de la arena y el vasito de agua en la playa? Cuando vayan a la playa este año. Ahora, en el punto 3, ¿cómo determinarías la cantidad exacta de azúcar? Bueno, la cantidad de azúcar, ¿cómo haríamos? Bueno, tengo acá los 250 mililitros ml de agua. ¿Cómo determino la cantidad exacta de azúcar que puedo agregar? Y bueno, yo lo haría así, chicos. Quizás hay métodos más precisos, los invito a investigar. Pero iría agregando, por ejemplo, 1 gramo de azúcar, después agregaría otro gramo y así sucesivamente. ¿Y qué pasa? Cuando vea que aparezca el precipitado del fondo, supongamos que al cuarto gramo, acá agregué 1, 2, 3. Supongamos que al cuarto gramo, este en rojito, este de acá, aparece el precipitado. Aparece en el fondo, empiezo a ver azúcar en el fondo. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Cuánto es la cantidad de azúcar que puede solubilizarse en 250 mililitros de agua? ¿Cuánto es? Para este ejemplo. 3 gramos. 3 gramos. Bueno. Claro, no, 3 gramos, porque a partir del cuarto gramo ya no puede solubilizar más, ya no admite más soluto. Ojo con eso, 3 gramos. Y se puede hacer más exacta, en vez de agregar gramos, puedo agregar miligramos, lo puedo ir pesando en una balanza analítica y ser mucho más exacto. Quizás las primeras cucharadas no agregue de 1 gramo, agregue 10 gramos, 20 gramos y voy a ir tanteando. Después sí agrego de a 1 gramo, no sé, después de a 10 miligramos, como para ir siendo más exacto, ¿no? Si uno quiere ser más preciso. ¿Bien? Bueno, calculo que bien. Vamos a borrar. Borro, los print, se van a sacar print. Bien, ahora, ¿cómo varía la solubilidad de un gas en función de la presión? Esta ya la saben. ¿Cómo varía la solubilidad de un gas en función de la presión? A medida que aumento la presión, ¿qué pasa con la solubilidad de un gas? O sea, yo tengo un recipiente, tiene una solución y el soluto es gas. Y yo voy a aumentar la presión, es decir, voy acá a poner cada vez más fuerza desde el exterior. ¿Qué pasa con el soluto? ¿Se queda o se va? Se queda la solución, porque el soluto lo que quiere hacer es salir así. Y no puede. No puede, porque el gas lo está presionando hacia abajo. ¿Sí? Profe, y ahí sería que aumenta o disminuye la solubilidad. Aumenta la solubilidad. Porque la solubilidad, acuérdense que la solubilidad es la capacidad para retener al soluto en la solución. ¿Sí? Si yo tengo más presión, el soluto lo voy a meter más adentro de la solución. En cambio, si yo tuviera poca presión, a ver, imaginémonos esto. El soluto es gas, acuérdense que es un gas, eso es lo más importante. Si yo tengo baja presión, es decir, tengo presiones así, muy bajitas, ¿y qué va a pasar? El soluto se va a ir. Va a decir, chao, me voy. Si nadie me está impidiendo que salga. Nadie me dice que no salga, no tengo resistencia. Es lo que pasa con la gaseosa, chicos, lo hablamos esto. La gaseosa cuando la destapo, ¿qué le pasa? Siento una presión tan baja, esta sería la presión del aire. Es tan baja que dice, no, chao, si no me estás ofreciendo resistencia, me voy. Y se va. Por eso cada vez que destapamos la gaseosa perdemos gas. Porque dice, si el aire no me detiene, me voy. Ahora, si por ejemplo el aire ejerciera una presión tan grande, como en este caso, y el gas no se iría nunca, la gaseosa siempre tendría gas. Porque el aire no dejaría que el gas se vaya.
Estaría ahí y le diría, no, vos de acá no te vas, te quedás ahí adentro. ¿Bien? ¿Me explico? Represente un gráfico solubilidad versus presión. Entonces, para el B, en el eje... En el eje... En el eje vertical, voy a poner solubilidad. En el eje horizontal, presión. Solubilidad... Uy, no. Negro. Solubilidad. Y acá, presión. ¿Cómo sería la curva? Alguien que vaya diciéndome. ¿Creciente o decreciente? Decreciente. O sea, vos me decís una curva así. Así, Creciente, pues. así me dicen. ¿Así? Sí, sería como que a medida que aumenta la temperatura, No, aumenta la presión, aumenta la solubilidad. Claro, fíjense, a mayor presión voy obteniendo mayor solubilidad. Mayor presión, mayor solubilidad, ¿ven? Mayor presión, mayor solubilidad. La curva iría por ahí. ¿Bien? Bueno. Para el punto C, ¿cómo varía la cantidad de gas disueltos en la sangre en un buzo a medida que va descendiendo? Bueno, a ver, pensemos qué le pasa al buzo. Imaginemos que este es el mar. Y el señor buzo está por acá. A medida que baja el buzo, ¿qué es lo que voy viendo? A medida que él va bajando así. ¿Qué es lo que tiene más por arriba de su cabeza el señor buzo? ¿Más qué? Presión. Sí, más agua y por lo tanto más presión. Acuérdense que el agua es como, imagínense en vez del agua, imagínense ladrillos. O sea, el agua tiene peso. Los ladrillos también. Si yo pongo mucho ladrillo encima de mi cabeza, voy a sentir presión. Lo mismo con el agua. El agua me va a ir haciendo cada vez más presión. Por eso los submarinos explotan o implotan. Porque el agua lo va presionando, apretándolo hasta forzar a que se rompa, ¿no? Entonces, a mayor profundidad, mayor presión. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo más presión a medida que voy bajando, ¿qué pasaría con los gases que tengo disueltos en la sangre? Si me están presionando, ¿se van a disolver más o menos? ¿Qué les parece? menos. No, se van a disolver más. Porque yo tengo cada vez más presión. A ver, el buzo siente así. ¿Qué siente? Esto, que el agua le está apretando por todos lados, me está presionando por todos lados, así. Así, me está haciendo una presión tan grande que por eso explotan los submarinos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si hay un gas que quiere entrar a la sangre? Y va a entrar más fácil porque tiene la ayuda del agua, de la presión del agua que lo está ayudando a entrar. ¿Sí? Imagínense que esta es la sangre, rojo. Y tengo el señor gas, lo voy a pintar en verde, el señor gas. Y quiere entrar ahí, quiere disolverse. Y le cuesta. Pero viene el agua, que está ejerciendo mucha presión y ¿qué hace? Lo empuja y lo ayuda a entrar. Lo ayuda a disolverse. Porque el agua, ¿qué le hace? Le hace esto. Le dice, tomá, anda para allá, entra. ¿Me explico? Sí. Bueno. En el inciso D, ¿qué sucede con los gases contenidos en una bebida carbonatada cuando se la expone a la presión normal? Bueno, esto ya lo hablamos. A ver, imaginemos que tenemos el vaso. Acá está la bebida carbonatada. El gas de la gaseosa es con rojito. ¿Qué pasa? Tengo acá una tapa. La tapa la voy a hacer en negro. La tapa la botella. El gas no puede escapar. No puede salir. No puede hacer esto. No se puede ir.
porque está la tapa. Pero ¿qué pasa si saco la tapa? Se escapa Se escapa. del gas. Sí, se va. Si no tiene nada que lo detenga. No tiene nada que lo detenga. Dice, chao, me las tomo si nadie me detiene. Me voy. Me voy por acá, así. Chao. ¿Ven? Y más si yo le agrego temperatura. Si yo le agrego temperatura acá con una fuente de calor. Poner acá, calor. Una fuente de calor. Listo. Chao, se va. Porque le está dando energía para poder irse. ¿Bien? El calor es como que los empuja a irse. Imagínense de vuelta el tema de la pava, ¿no? Yo caliento el agua. Le caliento, entonces las moléculas se empiezan a mover. Y bueno, y si se pueden mover mucho, se van a poder ir de ahí. ¿Bien? Bueno, con esto doy por finalizada la guía. Saquen captura de esto. Espero que lo hayan notado. Acá háganlo ustedes y me lo comentan. Y si eso es. Bien. Voy a borrar.